Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar qué es una competencia, su concepto. Dentro de esta competencia, los saberes que incluye saber saber, saber hacer, saber ser y saber estar. También voy a nombrar las competencias básicas para desarrollar. ¿Sí? Bien, comenzamos con el concepto, el cual dice lo siguiente: es el conjunto de conocimientos y actitudes que permiten demostrar las capacidades en situaciones concretas y contextos específicos. Tenemos que tener en cuenta que las capacidades son una condición genética, ¿sí? La competencia es un conjunto de conocimientos y actitudes que permiten demostrar las capacidades, que era lo que yo le decía que son genéticas, ¿sí? Son innatas, vienen en la persona de nacimiento, en situaciones concretas y contextos específicos. Bien, dentro de las competencias tenemos el saber. ¿A qué se refiere el saber? El saber, el cual se refiere a lo que son datos, por ejemplo, un número de teléfono, conocimientos, todo aquel concepto que yo puedo aplicar, o un concepto, por ejemplo, una definición. Luego tengo dentro del saber el saber hacer, que se refiere a toda la parte práctica, por ejemplo, las destrezas o habilidades. En el canal también está la definición de habilidades. También tenemos el saber ser. Esto tiene relación con la persona en sus actitudes, valores y comportamiento. Y al final tenemos el saber estar, pero no menos importante, porque tiene relación con lo social. Por ejemplo, la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. ¿Por qué les decía que no menos importante? Si un profesor es experto en su materia, ¿sí?, tiene un saber, ¿bien? También puede llevarla a la práctica, tiene saber hacer, ¿sí? Es una persona recta, con valores, entonces tiene un saber ser. Sin embargo, ¿sí?, es una persona que no logra comunicarse en forma satisfactoria con sus alumnos, por diferentes motivos. Por lo tanto, esa persona no tiene desarrollada la competencia del saber estar. Bien, ahora voy a nombrar las competencias básicas que se deben desarrollar no solo en la institución educativa, sino en todos los aspectos de la vida de un ser humano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que también se deben desarrollar en el trabajo o en cualquier emprendimiento que la persona tenga. Y las competencias básicas son las siguientes. La comunicación lingüística. Tiene relación con saber comunicarnos. Matemática
no solo saber matemáticas, sino saber aplicarla en diferentes contextos. La interacción con el mundo físico. Otra competencia básica es el tratamiento de la información. El ser humano recibe de diferentes medios, ¿sí? Principalmente las tecnologías, ¿sí? Grandes cantidades de información, y una competencia muy importante es valorar qué información primero es de una fuente confiable o segura, y segundo, el sentido común de evaluar esa información, ¿sí? Lo social y ciudadanía. Luego tenemos lo cultural y artístico, que no significa que seamos una persona sumamente sociable, por ejemplo, pero sí podernos comunicar en diferentes ambientes con diferentes personas y lograr una buena relación. En lo cultural no significa que vamos a ser Leonardo da Vinci, pero sí tener una noción de la cultura y el arte. Aprender a aprender. Y por último, la autonomía. Desarrollar en los niños la autonomía es algo importantísimo. O sea, cuando al niño se lo ayuda para que logre aprender o apropiarse de un conocimiento, esta ayuda debe ser temporal y ajustable. O sea, al principio lo ayudamos más y de a poco esa ayuda tiene que irse debilitando para que el niño pueda hacerlo de manera individual, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro. Por favor, cualquier duda que tengan, comenten. Y si les gustó el video, regálenme un me gusta, suscríbanse para recibir más videos. Adiós.